Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hoy, en la edición del Chile Aguascalientes TV, analizamos la elección 2019. Ignacio Ruelas Olvera, reelección. ¿Cómo y bajo qué? Mira, la reelección es algo que llegó para quedarse, como ya se ha dicho en este conversatorio. La reelección tiene una garantía de experiencia, de premio y de castigo del pueblo a un buen desempeño. Pero sí es importante, y aquí está la jiribilla de tu pregunta, es, bueno, ¿qué va a pasar cuando alguien que tiene una hacienda pública a su cargo frente a otro que no la tiene? Tiene que haber reglas muy claras. Una de las reglas es la que el INE desarrolla dentro del Sistema Nacional de Elecciones, que es la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Es, digamos, la parte más agria del proceso electoral porque a los partidos no les gusta. Y Sí, como cierto, es sí, al sí. día, siempre Sí, es cierto, Raúl. hay un problema de espérenme y miren y son demasiadas condiciones. Aguántame, deja consigo unas facturas. No, bueno, pero sí es un problema real la fiscalización, pero se hace y eso es una garantía pues de que las campañas y las candidaturas pueden salir en equidad. Por el otro lado está el trabajo del legislador que tiene que procurar perfeccionar la normativa, las reglas del juego con las que se puede jugar esta nueva figura tan importante como es la reelección. Y finalmente también hay que hacer la reflexión de que en la reelección tiene que darse en medio. Hay otro cuento corto más tan intenso como el de Monterroso, que estaba ahí el animal, ¿verdad? Pero este es de una ballena que pasa y le dice a dos pececitos pequeños, ¿cómo está el agua? Y no le contestan. Pasa la ballena y un pescadito le dice al otro, ¿y qué es el agua? Y yo creo que el político tiene que saber qué es la política. Okay. Y asumir la ética política y asumir la pasión de la política como la pasión de la vida con la cual te tienes que desempeñar ante el otro, como el ejercicio más importante ante la sociedad. Si Aristóteles nos dijo el son politicón, hoy el son politicón está en la virtualidad y está en la construcción de nuevos lenguajes. Presidente del PAN. A 20 años la democracia empieza a madurar increíblemente. Vivimos escenarios que nunca nos habíamos imaginado. Decirte en temas muy claros, ventajas o desventajas, si está en la reelección de un alcalde que pueda tener las arcas públicas o todo el financiamiento del municipio. Bueno, es claro, las posibles intromisiones o las intromisiones que han existido en Aguascalientes, en una elección ya se anuló una elección federal, ya se sancionó a un alcalde también, emanado de Acción Nacional, o sea, uno y uno lo voy diciendo claramente porque hubo un momento de acción de desarrollo social que posiblemente beneficiaba a un candidato. Yo creo que los escenarios son claros. También la reelección. Lo hizo sin ninguna intención, ¿verdad? Pero son cosas que están, hay reglas claras, a lo que quiero poner es que hay reglas claras que si las infringes siendo o no siendo, hay un resultado. Y la propia reelección que ya vivimos como en el Congreso local, donde los que se reeligen, en este caso de Acción Nacional, por ejemplo, deciden separarse del cargo, y dos diputadas de otro partido deciden continuar en el cargo y el resultado no fue el que esperaban. Y eso es para un análisis muy claro, porque ellos tuvieron también su fondo de gestión constantemente. Creo que es un tema que la lotería tenía que revisar al dedillo. Alguien decía que iba a renunciar a su salario y que le iba a donar a una fundación. Pero también no te prohíbe que si te continúas en esta función, que por qué tengas que renunciar a tu salario. Son muchas cosas que se tienen que perfeccionar, pero sí están muchos ojos encima de esas áreas e instituciones que yo creo que no te pone en una ventaja o desventaja. Es como aquel candidato que trabajó 18 años en la presidencia de la República, lo logró, porque duró 18 años trabajando ese proyecto. Entonces, son escenarios distintos y al final la competencia se va a dar en una campaña electoral muy marcada por los días y con una jornada que será el 2 de junio. Raúl Reyes Agüero, ¿hay democracia en los tribunales? Yo siento que los tribunales, como todo, va evolucionando, el derecho va evolucionando y los tribunales van adoptando siempre con base en la propia evolución del derecho electoral, van adoptando ciertas medidas que se traducen finalmente en decisiones que son de carácter obligatorio.
una vez agotándose todas las instancias. Lo que yo considero es que en materia electoral todavía vamos a ver muchas cosas, vamos a seguir viendo muchas cosas, no hay nada definitivo todavía. El tema de fiscalización es un tema fiscal. Yo coincido también con mi amigo presidente de PAN, porque finalmente creo que no hay condicionantes que nosotros damos por hecho. El decir, bueno, está en su cargo una diputada que finalmente busca la reelección y no la consigue estando en su cargo, pues son como las excepciones a la regla. Lo que también considero es que en el tema de fiscalización no se ha dado los avances como se ha pretendido. Es un tema que en lo particular a mí me ha interesado siempre, porque lo que no entra en el sistema financiero no es susceptible de rastrear. Y sabemos que hay prácticas, que existen prácticas en donde no alcanza la autoridad electoral por más voluntad que tenga. Y vaya que a nosotros nos ha constado, en el caso, por ejemplo, del INE, cuando hemos estado en la representación, el trabajo de sol a sol que se está haciendo continuamente para supervisar los eventos, para supervisar los gastos de campaña, para irlos cuantificando. Ya hay reglas en el sentido de decir, no basta que es tu compadre el que te prestó el salón, esto entra dentro de... ¿De todas formas hay burlas al sistema? Sí se burla el sistema porque hay dinero fuera. A Morena le tocó en la elección presidencial con el tema de los recursos esos para el fondo que hicieron para el tema del sismo. Ayer un tema muy claro, Gilberto, porque el tema era crear un fideicomiso para las personas que habían sido vulneradas con el terremoto del 19 de septiembre. Pero yo me refiero a que tradicionalmente han habido escándalos. Tenemos desde los bonos de Soriana, compañía Nieto, los amigos de Fox. Hay muchos casos que se han dado en la cuestión, en el entorno electoral, que no han podido llegar a conclusiones serias. Satisfactorias. Ajá, y que normalmente sabemos que corre el dinero a raudales de grupos fácticos y de grupos de poder, y se habla de grupos desde narcotráfico. Vaya, es una historia que todavía necesita desarrollarse más y de dar credibilidad al electorado de que no hay dinero de otras fuentes dudosas en las campañas electorales. Y obviamente, digo, esto es un problema general, no está focalizado en un partido o no, ¿verdad? ¿Sí será, presidente? Es un mito, es una vox populi, pero no sé si ustedes tengan algún indicio, alguna mínima sospecha de que sí Yo pasa sostengo eso. que el problema es, y como lo decía aquí ahorita el maestro Ruelas, en cuanto a la ética de los actores principales en la contienda electoral. Estamos hablando de los partidos, de los candidatos y del mismo ciudadano. Digo, si alguien ofrece dinero a cambio de la credencial para votar, pues implica la voluntad de dos partes, el que ofrece y el que también lo recibe, ¿no? En la medida en que capacitemos al ciudadano, que el ciudadano se dé cuenta que más que generar un bienestar para su entorno particular, lo está perjudicando con ese tipo de actos de corrupción, al final de cuentas es eso. Sí. Por más candados que establezcamos, pues la condición de la compra de votos pues siempre va a estar permanente, la desconfianza como tal. Iniciabas con la pregunta de que si hay justicia en los tribunales. Creo que tantas instancias que existen actualmente en materia electoral hablan no de otra cosa más que de la enorme desconfianza que tenemos de nosotros mismos, de las mismas reglas que nosotros aprobamos y que, digo, parece como un sueño muy romántico, pero lo ideal sería que transitáramos a aceptar las derrotas también, así como acepta las victorias del contrincante. Que también existiera el Instituto Estatal Electoral nada más y el Instituto Nacional Electoral, que los resultados que nos dieran ustedes, confiáramos en ellos. A ver, yo creo que los tribunales deben existir. Desde mi punto de vista, el tribunal... Pero eso me da a entender que entonces tu porque resultado que dices como INE no es satisfactorio. Debe dejar la más alta satisfacción. Entonces, ¿para qué nos vamos a un tribunal? Porque son miles de procedimientos y en algún momento alguien va a estar agraviado. Entonces, la democracia con jueces es la democracia de más alta calidad. Los jueces tienen que existir pero donde hay ¿pero quién designa a los jueces luego? No, ese es otro procedimiento. Ese es otro procedimiento. La democracia con jueces debe de existir para dar garantía de que se revisó al extremo
un agravio, una circunstancia, una irregularidad, y debe de trabajarse así. Quizás sí son muchas instancias, porque desde el modelo en que los partidos políticos participan en los órganos electorales con voz pero sin voto, desde ese momento ya hay una inclusión de los partidos en la organización del proceso electoral. Y somos el único país del mundo en donde en las mesas de autoridad electoral están los partidos con voz pero sin voto. Bueno, eso y nada sería lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa en otro país? En otro país el procedimiento electoral es solamente gerencial, no se discute, ¿sí? Se aplica y los agravios los resuelve las áreas jurisdiccionales. Pero los partidos tienen toda esa gama a su servicio. Llámese procurador del pueblo, llámese tribunales electorales, llámese primera instancia, segunda instancia. En fin, los partidos están empoderados para garantizar sus discusiones jurisdiccionales. Pero en México están sentados a la mesa. Bien, ¿y los ríos de dinero? Ese es el tema que habías tocado en un momento anterior. A ver, hay dinero público en las campañas y hay dinero negro en las campañas. México ha aportado los estudios más grandes o ha documentado, tiene los expedientes más amplios de los países democráticos acerca de la corrupción política con dinero público y con dinero negro en las campañas. Y eso, digamos, eso está en la bibliografía. Está ahí. Ahí entran los tribunales, pero luego los tribunales emiten una resolución. Bueno, El caso de Andrés Manuel López Obrador, ahí está un caso en la presidencial. Sacan una resolución, pero luego ¿en qué quedó? Es que los tribunales son parciales e imparciales al mismo tiempo, dependiendo de quién se le beneficiado. Y eso está muy complicado. En Monterrey vivimos un candidato que ganó 2 veces y perdió 2 veces y volvió a perder en la elección. Y en Puebla algo parecido. O sea, ya son tantas las instancias y tantos los revisores que, por ejemplo, en Puebla se ratificó todas las instancias el mismo resultado. Y eso es positivo. Pero la de Monterrey primero fue un resultado, después fue otro. Bueno, aquí en Aguascalientes fue igual. Primero fue un resultado en las diputaciones, después fue otro en el tribunal local, luego en la regional y luego acá se ratifica la primera. Y entonces eso es un río revuelto en la legalidad que dicen quién tuvo la razón final. Ok, todos vamos a creer que la sala Y superior. al final de cuentas nos quedamos con ese amargo sabor de boca, ¿no? De que no satisface a la totalidad el resultado final. Y empiezan a existir problemas después con los que se quedan, porque lo estamos viviendo en el Congreso, pero para eso son. Yo sí coincido que para eso son. Es un tema de ir creciendo y madurando de muchos aspectos que hay que ir puliendo. Platicábamos algunas veces en lo que nos encontrábamos que estamos escribiendo un libro, pero totalmente en blanco, de cada cosa que se está viviendo en los últimos 5 años en las elecciones en Aguascalientes. En el Congreso, seguramente en esta elección encontraremos lo de los regidores independientes, que ahora ya le impugnó Mauricio y ahora ya tienen un derecho. Entonces yo creo que esto se va puliendo y no hay legislador que al final prevea todo lo que puede suceder en una elección. Bien, vamos a hacer una segunda pausa promocional. Recordarles nada más, aclarar que se invitó al Partido Revolucionario Institucional, no pudo asistir a esta mesa y por eso es que de pronto, y si usted se pregunta por qué nada más PAN y Morena, es por esa razón. Vamos a hacer una pausa promocional y regresamos, presidente del IE, con el tema de periodo de precampañas, actuación del IE, y pues nos vamos con las casillas a instalar y un poco más de información que seguramente a la gente le servirá. Pausa y volvemos. Pagar el predial es muy fácil. Aprovecha el 10% de descuento que tenemos durante enero, febrero y marzo para ti. 50% para adultos mayores y grupos vulnerables. Visita las redes sociales del municipio y ubica tu lugar de pago más cercano. Tú eres Aguascalientes, el corazón de México. Ayuntamiento de Aguascalientes.